el asunto de las declaraciones que hizo la primera ministra de der Leyen de Alemania, donde ella asume como un error de la Unión Europea haber desistido del uso de la energía nuclear para propósitos pacíficos, para producir electricidad. La situación de Alemania, que ha perdido competitividad, que al ello está comprando una energía más cara, las industrias no pueden competir con las otras naciones. El caso de la transformación que ellos querían hacer, la transformación verde, donde ellos no anularon las la producción de electricidad a base de energía atómica y se fueron a la tecnología verde, una idea que junto con el ideario chino, con tal para ellos vender sus aparatos, hicieron las transformaciones para producir energía a base del sol, energía fotovoltaica, y a base de los molinos de viento, a base del aire, energía eólica. Y eso trajo como consecuencia que la energía atómica eh, es una energía verde, es una energía que produce menos contaminación que la contaminación que producen los paneles fotovoltaicos, la contaminación que producen los molinos de viento. Usted dirá, ¿y por qué? ¿Por qué produce más contaminación? Precisamente por eso, porque para producir los paneles solares se necesitan materiales que son muy difíciles de sacar de la naturaleza. Para producir los molinos de viento hay materiales que se necesitan para producir ese tipo de material y poder construirlo, que se necesita un gran movimiento de terreno y necesita una tecnología muy contaminante para producir los materiales que usan para producir esos elementos. Entonces, al fin y al cabo, no es una energía limpia, una energía verde como la quieren vender. La energía atómica, Van der Leyen aceptó que fue un error estratégico haber sido tan dependiente de las energías, haber rehusado la energía nuclear para pasar a la energía verde y para pasar a la energía del carbón, el petróleo, gas natural y todo eso. Y hoy recuperan ellos el deseo con una inversión de más de 200 millones de euros para la producción de un reactor nuclear para la producción de energía eléctrica. Analizando ese aspecto y aplicándolo a la República Dominicana, hace 2 o 3 semanas Trump anunció que ya ellos tenían la tecnología para tener pequeños reactores nucleares que pueden colocarlo en diferentes ciudades y producir energía eléctrica a base de la energía nuclear. Unos pequeños, como si fueran como plantas de emergencia, pero nucleares, que se pueden colocar en diferentes ciudades para suministrarle electricidad. Así como hay barcos que funcionan a base de electricidad con un reactor pequeño, con un reactor manejable, y ellos consiguen que ese barco se mueva durante
meses en el mar sin tener ningún problema o falta de energía. Yo traigo como a colación esto porque el gobierno de la República Dominicana lanzó que Donald Trump había dado permiso para que se instalaran unos cables submarinos para darle electricidad a Puerto Rico. Para mí eso sonó muy extraño, porque siendo Estados Unidos un país poderoso, un país que domina la tecnología, no iba a permitir que una nación, nosotros, pobre, que produce electricidad a base de full oil, una electricidad muy cara, a base de gasoil, que nosotros le vendíamos electricidad a Puerto Rico cuando nosotros no podemos suplirla de nosotros mismos. Al yo escuchar ese anuncio, me dije, pero si Donald Trump quiere vender electricidad a Puerto Rico, nada más tiene que instalar 5 o 6 plantas nucleares de esas microplantas nucleares que se ubican en determinados lugares y le suministran electricidad a ciudades por años, manejando ya la tecnología y manejando ellos todo el proceso de producción. Esas mini plantas nucleares se van a colocar en diferentes ciudades debido a la inteligencia artificial por el alto consumo de energía eléctrica y van a suministrar esas pequeñas plantas totalmente seguras y totalmente disponibles para los países socios. Nosotros como país insular, creo que debemos ya ir pensando en cómo ponerlo en la lista para comprar dichas plantas nucleares a Estados Unidos, para que ellos nos suministren la tecnología, nos suministren los mantenimientos y dejar de usar esas barcazas contaminantes que se colocaron en Barahona, en esos diferentes sitios. La barcaza que siempre existieron o sea, en el río Sama, y un sinnúmero de energía eléctrica que se produce a base de flúor y gasoil. Un carburante que es muy caro y que hace que el kilovatio suba de precio. El gobierno ya tiene Estados Unidos ya tiene la tecnología en la mano. Ya Estados Unidos tiene la manera de cómo producir electricidad a base de pequeñas plantas nucleares que suministran electricidad a pequeñas ciudades. Se pueden ubicar diferentes ciudades, diferentes lugares y ya no depender de los altos precios que proporcionan las empresas de generación eléctrica privada, vendiéndonos el kilovatio hora a 14, a 16 y en hora pico hasta 28 centavo de dólar el kilovatio hora. Y bueno, que los contratos que se vayan haciendo con esa compañía mientras llega la tecnología a la República Dominicana no deben hacerse más contratos, sino eliminando los que hay. Porque esa tecnología va a estar disponible para Estados Unidos y para los países socios. La electricidad nuclear, la electricidad producida a base del, del núcleo, a base de la división del núcleo, es la electricidad del futuro, según lo dice Van der Leyen en su último discurso, la primera ministra de la Unión Europea. Con esto me despido y nos vemos. Ahora vamos a hablar un poquito de geopolítica. En esta semana nos enteramos de la
guerra de Irán y Estados Unidos y Israel. Es una situación que se veía venir. Es una situación muy problemática, muy de mucha pena para Irán, para los civiles, y mucha pena para Israel y para Estados Unidos, que ya tiene varios muertos en su cuerpo militar. La diferencia entre el bombardeo que hace Irán y el bombardeo que hace Israel y Estados Unidos es que Irán no tiene escrúpulos para bombardear a la ciudadanía. La mayoría de sus misiles y sus atentados van contra la población civil, no va directamente a los cuerpos castrenses, que son los que están dispuestos a repelerle. En un intercambio siempre hay accidentes. En el caso de un misil que cayó en una escuela, supuestamente una escuela de Irán, y murieron una gran cantidad de niñas. Eso es lamentable. En- Tocando ese tema y ya saliendo de eso, eh, Irán formaba parte de los BRICS, o forma parte de ese núcleo que quiere formar China, Rusia, Brasil, Venezuela, Irán, la India. Es un bloque que ellos quieren formar, un bloque económico, un bloque militar y encontrar un balance para mantener el imperio estadounidense en alto, para evitar que Estados Unidos lo avasalle, lo golpee, le maneje sus economías. Estados Unidos viéndose eh, golpeado por y viéndose la conformación de ese bloque y lo que le podía como producir, como Estados Unidos es único de como imperio único de la tierra. Ellos, Estados Unidos, eh, buscó la manera de cómo ir combatiendo a ese grupo, pero no de una manera frontal, sino dividiéndolo. Ellos se unieron y Estados Unidos lo está dividiendo. El primer caso es el de la doctrina Monroe, donde dice que América para los americanos. Empezaron con Panamá, el asunto del canal de Panamá, que casi fue administrado por los chinos, y Estados Unidos hizo que China saliera del canal y es administrado por una compañía norteamericana. Y el caso de Venezuela, que Maduro respondía a los intereses de los BRICS, los intereses de Rusia y China, y mantenía un antagonismo con Estados Unidos. Estados Unidos detronó el gobierno venezolano dirigido por Maduro, Nicolás Maduro. Ahora Estados Unidos va por Irán. El caso de Irán hay que verlo de diferentes puntos de vista. Irán está en una zona privilegiada, por ahí pasa el 15 o el 20% del comercio mundial de petróleo. Y ahí están la mayoría de los países productores de petróleo que le venden
combustible a China, a la India, a Japón y a Europa. Irán está en el punto crítico donde el estrecho de Hormuz, donde está el estrecho de Hormuz, está el Golfo Pérsico, el Golfo, y es la parte más estrecha que le pertenece a Irán, junto con otro país en el frente. Irán, Estados Unidos no podía permitirse que ese estrecho fuera dominado por Irán antojadizamente. Estados Unidos no podía permitir que sus socios comerciales, el caso de los países árabes, ubicados en el Golfo Pérsico, fueran avasallados por un país eh, de origen chiita y un país que teológicamente y políticamente era dirigido por Yemeni, por los ayatolás. Estados Unidos no podía permitirse que ese medio de transporte, que ese trayecto, ese mar, fuera dominado por un grupo extremista que en cualquier momento, si tenía una posición de un arma nuclear, o que es lo mismo, una cantidad de misiles que si usted suma el valor explosivo equivale a como si usted tuviera varias cabezas nucleares. Imagínese usted que Irán, dominando el estrecho del Hormuz, domina el 25% del petróleo que se comercializa en el mundo. Ese país, por cualquier inconveniente que tuviera en cualquier momento, podía incidir en el funcionamiento del mundo durante el tiempo que ellos consideren necesario. Un dominio así de Estados Unidos no se lo iba a permitir. Para desgracia de ellos después de la revolución del Ayatollah Khomeini, la revolución que ellos vieron hace 47 años, ellos eligieron un enemigo, un enemigo. El enemigo de ellos era Israel, que lo catalogaban como el eje del mal. Estados Unidos como Satán, como el eje del mal. Y todas las personas que no eran de su religión lo consideraban como una persona que no es, que son del eje del mal. Y esa persona hay que combatirla, hay que aniquilarlo. Y todo el dinero que ellos recibían a base de la venta del petróleo fue usado para producir armas, para producir bombas y un sinnúmero para producir barcos, para producir eh, diferentes elementos explosivos. Porque así como ellos dijeron que Israel y Estados Unidos eran el eje del mal, pues si tú me consideras como eje del mal que yo soy, pues, para mí tú también eres el eje del mal. Y existía una rivalidad existencial entre un bando y el otro. Entonces Irán se basaba en para hacer una lucha mientras preparaba un arsenal de soldados, millones de soldados, y preparaba un arsenal de bombas dirigidas y un arsenal de, de explosivos. Y esa tecnología fue adquirida de China. China le producía, como Occidente no le podía vender por el asunto idiosincrasia. China le proporcionó la tecnología, le proporcionó la manera de cómo ellos defenderse. Rusia le proporcionó conocimiento militar, le proporcionó tecnología
y le proporcionó armamento, porque al principio Estados Unidos le prohibió a Irán, cuando estaban los SAR, que era un gobierno aliado a Estados Unidos, le proporcionó diferentes armas, diferentes aviones. Pero al venir la revolución y romper relaciones y los atentados que hizo Irán contra Estados Unidos, las relaciones se rompieron. Por eso hoy vemos que Estados Unidos hoy se afianza como el gran imperio, porque la tecnología que tenía China y Rusia, que le prestaron a Irán, que le vendieron a Irán, no funcionaron. Las armas que tenía China en Irán para proteger a Irán no funcionaron, fueron todas destruidas. Las armas que proporcionó Rusia a Irán para defenderse fueron destruidas. Irán hoy no tiene ni una armada de barcos y submarinos, porque están todos en fondo del mar. La mayoría de las plataformas que usaban para disparar los misiles ya están todas destruidas. Los radares y todo ese sistema que le proporcionó China y Rusia fueron completamente basura, son hoy chatarra. Significa que el imperio norteamericano es mucho más poderoso. China, a base de copiar las diferentes tecnologías de Estados Unidos no le iba a presentar la última tecnología. La tecnología que China copió a base de la tecnología inversa, que fue un fracaso total. Significa eso, que para uno ser vendedor de armas y ser un país reconocido mundialmente como arma de última tecnología, necesita que esas armas se prueben en una guerra, porque en una guerra se sabe cuáles son las verdaderas tecnologías que funcionan, cuáles son las armas que funcionan. Hoy, los países que quieren comprar armas chinas tienen que estarlo pensando muy bien, porque si todas esas armas fueron destruidas en menos de 1 o 2 semanas, son armas que no funcionan, que necesitan un estudio más avanzado para poder luchar contra las armas de Occidente. China, que se quería vender como el paladín de la tecnología, el que tenía la última tecnología en todos, para la venta, una propaganda china para vender y para poder ser hegemónico como un país que tenía a la par con Estados Unidos, ha quedado demostrado que no es ni cerca. Ellos están atrás y todavía le falta un pequeño lapso para poder llegar adelante. Que Estados Unidos yo sé que hoy tiene que estar analizándolo, porque si ellos no están muy atrás, pues están cerca. Así mismo Rusia, hoy Rusia no puede hablar, no puede hablar China, no puede hablar ninguno ni decir nada porque no tiene la tecnología para luchar contra Estados Unidos. Además, Estados Unidos está formando en diferentes partes del mundo. Ya no se presenta Estados Unidos como con su pecho. Ya Estados Unidos quiere formar escudos, así como formó el escudo de las Américas con los diferentes presidentes en una reunión. Así tiene el escudo en el Pacífico que lucha contra la hegemonía china en el océano Pacífico. Y así tiene el escudo europeo que ha sido rezagado por, diría yo, por la actualización de Europa. Por Europa haber quedado rezagado a base de copiar la tecnología verde. Hace un desastre para ellos. Como dice Trump, comprándole abaniquitos y comprándole espejitos solares
ha hecho que su economía sea incompetente, que la electricidad que ellos consumen sea muy alta y que como vía de consecuencia quedan rezagados en todos los aspectos. Estados Unidos hoy, con esta demostración que ha hecho en Irán, queda como el único amo, el único que con la tecnología en el software y en hardware ha podido demostrar quién es que tiene el poder. China lucha hoy contra esa, contra esa derrota, que no es la derrota de Irán, es la derrota de China y la derrota de Rusia. Dos países que querían conformar un bloque y que hoy están inmergidos en uno en una guerra de hace más de 4 años, de 3 años, y otro en un colapso económico que viene a llegar debido a que, como ellos querían vender el nuevo zar que vendía las armas modernas y que hoy los países lo van a pensar 10 veces antes de comprar cualquier armamento chino. Seguirán responde hoy con los armamentos que ellos venían desarrollando. Los drones Sahel, los diferentes misiles, no por armas que le vendieron China ni Rusia. La mayoría de esas armas fueron todas destruidas. Y hoy Irán permanece a merced de los bombardeos norteamericanos. Sin los norteamericanos tener ninguna baja. Muchos que hablaban del poder chino, del poder ruso, hoy quedan con la boca tapada. Estados Unidos domina el comercio mundial, Estados Unidos domina el petróleo y Estados Unidos domina la economía del mundo con el dólar, el petrodólar. La guerra en Irán va a durar 3 o 4 semanas más. Ya ellos saben cómo paliar, ya Estados Unidos sabe cómo paliar la crisis. Europa tiene reservas naturales guardadas y Estados Unidos tiene su reserva. Inmediatamente el dólar, el galón pueda ser inmanejable. Ellos van a tirar a usar esa reserva para abaratar los precios del, del petróleo. El caso de China ya no pueda comprar el petróleo barato de Irán, va a ser un problema más de competitividad. Y el caso de China ya no va a poder comprar el petróleo ruso barato, porque el petróleo ruso se va a cotizar más caro, porque ya no, por medio al estrecho de Hormuz, no van a poder circular el petróleo durante unas cuantas semanas. Aquí el gran perdedor es China, lamentablemente. Eh, con esto me despido y sigamos viendo el mundo. Gracias.